con ello, pues nos vamos de lleno a este tema que obviamente da para muchas direcciones en las cuales mirar, hablar y discutir. Aquí, bueno, pues el tema es que todos tenemos, vaya, un punto de partida lógico y obviamente todas las opiniones caben. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de jugadores que cuestan una cantidad de dinero y que a lo mejor, pues, cuando escoges o cuando dices, bueno, a mí me gustaría que se trajera este, pues bueno, a lo mejor ya te gastas la mayor parte del presupuesto que está disponible y entonces eso implicaría llevarte a otros. Por eso, insisto, aquí la versatilidad y la genialidad para poder, pues, reacomodar las piezas que tienes disponibles. Ya hablamos de la agencia libre interna, ¿se acuerdan? Hablamos ya de los jugadores que podrías quedarte y bajo qué condiciones. Ya hablamos del draft, que por aquí Eduardo Ramírez nos da su pronóstico. Él dice que Fashanu Ajá. sería que es uno de los jugadores que traíamos Candidato, en la ¿no? lista la semana pasada. Aquí está la lista, por si de Ujú. repente hay que hablar de ese tema. Sí. Y mira, dice Adrián que sí es Adrián, así que por fin nos puede escuchar en vivo. Pues que Muy bien, la muy verdad, qué bien. privilegio tenerte con nosotros, Adrián. Qué Qué bueno, Adrián. gustazo que andes por aquí. Eh, y dice que cuando gustemos, somos bienvenidos en los partidos de intermedia del Eso. Poli. Pues Oscar, más fácil que Hombre, tu servidor, pero por claro, ahí pues a te ver si nos agradecemos, damos una vuelta. sí, Muchísimas muchísimo la gracias por la invitación. invitación. Y también dice Ceci Ruiz Alemán Jude, y saludos a todos Saludos, los Ceci. queridos Bengals, saludos para ti, Ceci, qué bueno que estás dándote cita acá con nosotros. Y bueno, Perfecto. pues aquí el tema es qué buscar en la agencia libre. Tras los programas anteriores, precisamente viendo los jugadores que podrían irse o quedarse, los jugadores que podrían o no estar disponibles en el draft, insisto, el listado que nosotros hablamos el programa pasado, que si se lo perdieron, sí vale la pena que lo vean en la repetición, porque hablamos de muchos prospectos que podrían estar disponibles en distintas posiciones y cómo eso afectaría precisamente la agencia libre, sin olvidar que la apertura de la agencia libre es previa al draft. Entonces, obviamente, esto pues representa también un juego de ajedrez muy interesante porque el hecho de que tú contrates a un jugador en agencia libre, sobre todo cuando son de mediano calibre o de bajo costo, si los contrataste por 2 o 1 año, eso no significa que se vayan a quedar. Cuando tienes un contrato multianual por muchos millones de dólares, la verdad es que sí es muy probable que el jugador se quede por la inversión que le representa al equipo y por las condiciones de salario garantizado y de salario muerto que implicarían en el conteo del límite salarial. Pero el hecho Ujú. de asegurar algunas posiciones, sobre todo para lo que el coach Muñoz le llama el back roster, ¿no? Ajá. Esos jugadores que te completan los 53, pero que no necesariamente son titulares, Ujú. pues esa es realmente la parte interesante. Y hay posiciones, amigo Oscar, que se tienen que llenar, porque hay jugadores que definitivamente no se van a quedar y hay candidatos potenciales para irse. Creo en esa Sí. lista, definitivamente está Nick Scott. Yo no veo un escenario en el que Nick Scott pueda Permanezca. realmente, sí, 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 quedarse en el equipo y llegar a las actividades organizadas y poner sus cosas en el locker, aunque él tenía un contrato de 3 años, creo que ese contrato será echado por tierra, un Ajá. contrato muy potencial de que se vaya a terminar de manera anticipada también es el de Joe Mixon, por el impacto al Híjole, sí, salario eso que sí. tiene y por la cantidad de dinero que tienes que desembolsar en marzo, también si es que pues él permanece en el roster. Y Sí. pues creo que nadie, a pesar del año del año tan fabuloso o espectacular o llamativo que haya tenido Joe Mixon, creo que nadie puede calificar que un jugador eh, Ujú. de, de ese tipo de resultados, por más que le guste al equipo, pues te cueste 7.8 millones de dólares. Está muy complicado, ¿no? Sobre todo bajo una lógica en la que ya no te va a representar salario muerto. Y así sigue la cadena, ¿no? Entonces eso te presenta escenarios de posiciones
que tienes que llenar y bueno, pues esos candidatos los vas a encontrar tanto en el draft como en la agencia libre. En el draft, pues ya vimos más o menos cómo podríamos estarnos organizando. Oscar y yo en un inicio nos fuimos para reforzar las líneas. No sé si te acuerdas, Oscar. Sí. Traíamos tackles ofensivos, traíamos tackles defensivos en primera y segunda ronda. Después nos fuimos con corredores y alas cerradas. Sin embargo, ya vimos que la oferta de alas cerradas no es tan robusta Sí. en rondas altas, entonces tendrías que estudiar mucho. No es que no vaya a haber jugadores en rondas bajas, pero tienes que estudiar mucho quién te va a dar el rendimiento. Y por ahí creo que repetíamos la medicina en rondas, en últimas rondas. Bueno, yo repetía también línea ofensiva y línea defensiva. Creo que tú habías Ajá. hecho un planteamiento distinto la semana pasada. Sí, con un linebacker también por ahí. Tú hablabas de linebacker, exacto, Ajá. pensando en la posible partida de Akeem Davis Gaither, me imagino. Sí, Eh, alguno para reforzar a los que tenemos, ¿no? sí, que yo no compartía por el Ajá. tema de los que se tienen, ¿no? Marcus Bailey, Joe Bachie, Y que creo que Bachi, están ajá. esperando un lugar, ¿no? Por lo cual, pues yo creo que el candidato, si nos vamos como en orden de importancia, Ajá. Oscar, y ahí ya para dejarte hablar, yo creo que un candidato que le emocionaría mucho a la Who Dey Nation sería precisamente un tackle defensivo de nombre Chris Jones, que va a estar disputando este domingo el Super Bowl, que está con Kansas City, eh, pero que creo que es poco probable. No digo que sea imposible, sin embargo lo veo poco probable porque tendría que ser un caso excepcional como el de Orlando Brown el año pasado. Por las expectativas salariales que tiene un contrato como el que puede desquitar Chris Jones, prácticamente pues se lleva la mayor parte del pastel que tienes disponible de salary cap. Y eso se me antoja complicado si las cosas siguen su rumbo natural. Si no viene un movimiento en el que Chris Jones le haga ojitos, por ahí a lo mejor Orlando Brown le hable y le platique, oye, mira, fíjate que aquí las cosas están así, fíjate que el clima de compañerismo está muy bueno, fíjate que esto, que el otro, la verdad es que la veo complicada. Sin embargo, están las posibilidades. Y yo creo que de los candidatos que pudieran llegar en agencia libre sería de los, pues, soñados, por así llamarles de alguna Sí, forma, de los candidatos con mayor cartel, sí, eh, con mayor profesionalismo, con una carrera bastante buena, un disruptor que obviamente te puede dar más versatilidad y pues más armas desde donde atacar a las ofensivas rivales. Eh, Creo que sería pues sí, un caso bastante bueno, aunque como dices, sería batear un home run, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? exacto. Hablando del Con béisbol, bases por llenas. ejemplo. Exacto, sí, uno de esos, un grand slam, como le llaman, ¿no? Que es con Ujú. bases llenas. Sería uno de estos tipos de movimientos, sí, como bien dice, similar a lo de Orlando Brown, que pues en su momento por ahí se han manejado ciertos guiños, ciertos acercamientos de repente y hay mucha gente que está emocionada con pensar que puede Ujú. aparecer por ahí Chris Jones, ¿no? He visto ya por ahí de repente fotos ya en el uniforme de los Bengals y todas estas cuestiones en las redes, ¿no? Y no creo que sea para nada descabellado el pensar como un buen refuerzo para el equipo, desde el punto de vista de que sería un aporte bastante importante. Pero así como grande es el aporte, grande es la cantidad que vas a tener que desembolsar también en un contrato. Ujú. Entonces, sí es cuestión de evaluarlo, ¿no? Y todo como un solo jugador te puede configurar todo lo demás, ¿no? Y a lo mejor, si en él inviertes cierto capital, pues ya no tienes dinero a lo mejor para llenar otros huecos o para contratar a otros agentes libres o para recontratar a jugadores de tu propio equipo. Entonces sí es importante el analizar cómo sería esta situación. Para nada me disgustaría que llegara, obviamente, yo creo que a nadie, pero No, 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 para nada. sí luce una situación a lo mejor un poquito complicada, ¿no? Como bien dices, a lo mejor si él tiene la disponibilidad, perdón, y la voluntad de hacerlo y el equipo también, pues todo puede ser y todo puede funcionar, ¿no?
en un mundo ideal donde ambas partes pongan de su parte, ahora sí, haciendo la redundancia, ¿no? Entonces, sí, sin duda sería un jugador muy importante para reforzar a nuestro equipo, un profesional en toda la extensión de la palabra, pero sí suena en un caso un poquito complicado de que pudiera darse la situación. Si se da, pues bienvenido, obviamente, nadie le va a hacer caras feas, ¿no?, a este movimiento. A lo mejor sí hay quien le hiciera caras feas. Te explico. A ver, dime. El traer a Chris Jones Ujú. prácticamente hace incompatible el regreso, ya sea con etiqueta o sin etiqueta, de T. Higgins. De T. Higgins. Y eso sí, y eso te obliga con el draft más adelantito en abril. La agencia Ujú. libre abre en marzo Sí, y el draft es ya en abril, ¿no? Eso prácticamente te obliga a escoger un receptor en el draft y no solamente por el tema de T. Higgins, sino no, porque también es muy poco probable que Tyler Boyd regrese. sí, sí. Entonces, no vas a tener a Jamar Chase acompañado, con todo respeto, ¿no? Por Trenton Irwin y a lo mejor Joe Sivash o Charlie Jones. La Sí, verdad claro, es que claro. eso prácticamente le da ventajas al perímetro rival, sobre todo Ujú. cuando enfrentes a un perímetro de amplia categoría. De Sí, modo sí, que, sí. insisto, a lo mejor si te centras solo en la figura de Chris Jones, pues vas a decir, sí, claro, necesito un tackle defensivo de categoría, necesito un Claro. tackle defensivo que sea un game changer, ¿no? Sí, Como lo claro. ha sido sistemáticamente también DJ Reader. Pero caray, tal vez pues se te sale del presupuesto, ¿no? Es muchas veces como cuando dices, oye, qué bonitos rines para mi carro. Pues sí, pero pues, la verdad son 6 meses de mi salario, entonces Sí, creo hombre. que, creo que prefiero comer estos 6 meses en lugar de traer, digo, respetable la Sí, gente que sí le pone los rines a su carro, pero claro. no creo que Cincinnati en un momento dado vaya a irse por Chris Jones en el sentido de que incluso con una oferta muy generosa en cuestión Ujú. salarial, o muy ingeniosa tal vez, Sí, eh, pues sí implica un cambio grande del otro lado del equipo, ¿no? Y eso, eh, caray, pensando en las otras posiciones que todavía hay que cubrir, porque se van a necesitar corredores, se va a necesitar otro tackle ofensivo, insisto, el dinero, si bien es uno de los cuartos más espaciosos de esta mansión llamada sí, 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 NFL, sí. pues también hay jugadores que llegan y luego meten todo su mobiliario, ¿no? Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dey Nation en español suscribiéndote aquí.